Joaquín, ¿cuál es tu primer análisis de esta noticia tan impactante, la detención de José López, mano derecha de Debido, con millones de dólares en su poder? Creo que es la imagen, más allá del escándalo, creo que no hubo, no recuerdo un escándalo de corrupción tan grande como este, más allá de los montos estimados por la Policía de Buenos Aires son 8 millones y medio de dólares, más unos pocos euros, no hay mucho, pero sí otras monedas y muchos relojes que no están valuados, así que Claro. se podría llegar a más de 9 millones de dólares. Más allá de los montos, creo que es el escándalo, la imagen de la corrupción como nunca se había visto hasta ahora. Porque los periodistas, inclusive sobre todo los periodistas gráficos, podemos explicar muchas causas, podemos explicar lo que se está evaluando en los tribunales, lo que se hizo con el dólar a futuro en el Banco Central, hablar de 1.000, 2.000 millones de dólares, pero eso es muy difícil de percibir para la sociedad. Esta es una imagen demoledora, sobre todo para el kirchnerismo, porque además en este personaje se une todo lo que está en discusión, es decir, la obra pública, los sobreprecios, los sobornos, los retornos, el dinero que se quedaron los funcionarios. Lázaro Báez. Claro, el desesperado, Lázaro Báez, entre otros, porque también está Electroingeniería, hay muchas empresas. De hecho, un juez el fiscal Delgado pidió que interviniera el juez Ercolini, y Ercolini tiene un caso de enriquecimiento ilícito denunciado por Elisa Carrió hace ya 8 años, donde no solo habla de López, sino también del otro López, de Cristóbal López, de Lázaro Báez, de las empresas, de un montón de empresas que no están tan conocidas, Gotti, por ejemplo, que no es tan conocida como la de Austral. Digamos, es esto una imagen palpable de lo que fue la corrupción en el kirchnerismo. Está todo junto en una misma persona en un mismo momento. Y esto es muy gráfico, muy impactante para la sociedad. Por eso yo creo que la primera conclusión que vos me decís, digo, ¿es posible imaginar un futuro para el kirchnerismo después de esto? De un kirchnerismo que ya venía en decadencia. Y yo creo que no, creo que este es el punto final del kirchnerismo como fuerza política, no del peronismo, pero sí del kirchnerismo, de lo que fue el kirchnerismo y sobre todo en los últimos años el cristinismo. Porque está, digamos, no solo la corrupción puesta en primer plano, sino también la poca categoría de los funcionarios que había. ¿Por qué esto se encuentra hoy? ¿Por qué este funcionario está... Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A mí me cuesta creer, sinceramente, que haya habido simplemente alguien que le llamó la atención, ese personaje que andaba con valijas a las 3 de la mañana y llamó por teléfono al 911. Yo creo que pudo haber habido, esta es una deducción, Sí. 2 maniobras. Una para asustarlo a él por un inminente allanamiento, porque de hecho no estaba en peligro de allanamiento, Claro. él. Y después esa misma persona o algún otro, que delató que él estaba ahí llamando al 911. ¿Vos que olés servicios de inteligencia, No, operaciones creo que a lo mejor son traiciones cuestiones internas? que a lo mejor algún funcionario de él, que fue de él, que quedó mal con López, que no tuvo su participación en todo este robo. Hay muchas razones, yo creo que más que nada pertenece a un sector de la intimidad de él, porque tenía que saber que tenía la plata, que corría un riesgo de que le encontraran esa plata y de que podía llevarla a algún lugar y dónde llevarla. Si todo esto, digamos, pertenece más bien a la intimidad del funcionario, ¿no? Yo creo más en eso. Me cuesta creer en un llamado anónimo a las 3 de la mañana en la provincia de Buenos Aires, donde nadie sale a esa hora, y que eso haya sucedido así. Por otro lado, creo que esto va a poner en primer lugar a Julio Debido. Ese ministerio se ha convertido en la gran caja de recaudación, se convirtió en su momento en la gran caja de recaudación del kirchnerismo. Ahí está Jaime, Preso. preso con los subsidios al transporte, ahí está el señor López, con la obra pública, ahí está la importación de combustible con la cantidad de dinero y de sobornos que dice que hubo en la importación de combustible, que fueron
los subsidios más grandes que este país entregó en su historia. A mí me parece que ahí va a aparecer la figura de Devido. Creo que es imposible a partir de ahora mantener a Devido con fueros. Más aún, creo que los diputados y senadores deberían buscar una manera de reformular la ley de fueros. Es decir, los fueros, la idea original de los fueros fue para proteger a los diputados de sus declaraciones como legisladores. Punto, eso se tiene que aclarar. Es decir, todo lo que pasó antes en la vida de cualquier legislador y lo que pase después tiene que ser juzgado, incluida la prisión. Claro. Porque este es el límite que hoy le pone la ley de fueros. Un legislador puede ser juzgado, procesado, llevado a juicio oral, pero no preso. Creo que esa ley tiene que ser reformulada. No puede ser que se esté discutiendo ahora si Devido, con esta imagen que tuvimos hoy, si Devido tiene que tener fueros o no. Sin duda no los tiene que tener. Y sin duda se tiene que hacer allanamientos. Por supuesto que ya no en la casa de Devido, porque ya Devido tiene, los allanamientos tienen efecto cuando son sorpresivos, y Devido ya ha sido, digamos, alertado con demasiada anticipación de que su casa va a ser allanada. Y creo que la otra cosa que en algún punto tiene que explicar la Iglesia es que hacía ese monasterio ahí, ¿no? Si bien es un monasterio casi deshabitado, con 2 monjitas muy ancianas, más de 90 años, pero ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Se sabe que el ex obispo que manejaba ese convento, Rubén Di Monte, era un hombre cercano a algunos funcionarios kirchneristas, enemigo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco era el cardenal de Buenos Aires. Es decir, la Iglesia tiene que dar alguna explicación por qué aparece un convento, un monasterio, en medio de este trasiego de dinero, ¿no? Joaquín, ¿cómo crees que va a impactar dentro del kirchnerismo y de gente que genuinamente, de buena fe, adhirió al proyecto kirchnerista y que se convenció del proyecto de Néstor y Cristina? ¿Cómo puede impactar hacia adentro al creyente, digamos, del kirchnerismo? Acá, digamos, hay dos sectores. Uno es el kirchnerismo militante, que inclusive tiene cargos, ¿no? Sí. Que ha reaccionado y ha reaccionado mal, porque ha dado un comunicado diciendo que bueno, que ellos no están de acuerdo con esta clase de maniobra de los funcionarios, pero que también hay que investigar Panama Papers. Con lo cual mezcla una cosa con la otra, porque digamos, es como en la época de Menem, cuando ya a Menem lo sobrepasaban las pruebas de corrupción, dijeron, bueno, todos somos corruptos, y esta no es la respuesta lógica. Porque además lo de los Panama Papers, según los años, forma parte de la actividad privada de Macri, porque esa empresa se cerró en 2008. Es decir, en todo caso, Macri estaba manejando su dinero. Si lo declaró o no, eso tiene que explicar ante la justicia y ante la FIP. Pero estamos hablando, en este caso, de dinero del Estado, que se robó al Estado para que los funcionarios lo apilen en su casa y después traten de enterrarlo en un convento. Son dos cosas muy distintas. Eso reaccionó mal. Ahora, la gente común que creyó en el kirchnerismo, es decir, ¿cómo el discurso del kirchnerismo ha quedado sin respaldo? ¿Cómo se puede respaldar un discurso supuestamente revolucionario cuando se está viendo estas cosas? Cuando se está viendo que lo único que les importa es cómo defender los dólares. ¿Cómo se puede hablar en defensa de los pobres para oponerse a las políticas de Macri si los funcionarios andan en la noche tratando de esconder dólares? Es muy difícil, digamos, lo que el kirchnerismo ha perdido es autoridad moral. Y yo reconozco que hay gente que creyó en el kirchnerismo y que cree en el kirchnerismo, en las políticas del kirchnerismo, y me lamento y me conmuevo por ello, por esas personas comunes que han creído en el kirchnerismo, pero la verdad es esta. La verdad es que esa gente creyó en un ideario que no existía, porque el único ideario y el único proyecto que tenía el kirchnerismo era juntar dólares. Julio Devido tiene, por un lado, a Jaime preso, por otro lado, su mano derecha. Ahora López también. Ahora López también. ¿Cómo sale de esto? ¿Puede salir? ¿Habrá alternativa? No, es imposible. Es imposible que Julio Devido, porque que salga, inclusive, a ver, ¿cuál era el sistema? Esto lo dice bien el fiscal Delgado hoy en un pedido al juez Rafecas para que, en primer lugar, lo detenga ya por cuestiones de corrupción a López, no solo por este episodio de anoche, y en segundo lugar pase esta causa a Ercolini, que tiene la vieja causa de Elisa Carrió por acción ilícita. Pero a ver, ¿cuál era la matriz de esto? Es decir, López recibió una orden de Devido, que era páguele a tal señor sobreprecios y nosotros tenemos la coima o el soborno.
pero debido a su vez tampoco disponía de esos recursos por sí solo. Esto respondía a una orden de la Casa de Gobierno, sea Néstor, sea Cristina Kirchner. Digamos, había ahí, ahora se configura claramente lo que Elisa Carrió denunció en su momento como asociación ilícita, pero que realmente lo es. Parecía loco en ese momento, en 2008, pero ahora parece absolutamente normal, como estamos viendo la situación. Claro. Digamos, el secretario de Obras Públicas era el que abría las licitaciones, el que concedía las concesiones, pero sin duda estamos hablando de muchísimo dinero, porque nunca hubo tantas obras públicas que se hicieron, y algunas y otras no se hicieron, como en la época de Kirchner, y era López el que decidía eso, bajo la orden de Debido, y Debido bajo la orden de la Casa de Gobierno. Así que el próxima escala es Debido, sin duda, y después, de acuerdo a cómo actúe Debido y a las pruebas que se encuentren, se irá sobre la instancia superior. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes.